Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Sofía Pico, formo parte del equipo docente junto con Emilia Di Piero, Luciana Garate y Martín Legarralde del taller de tesis 1 que se realiza en el marco de la maestría en educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Con el equipo docente pensamos en realizar estas entrevistas a colegas para que nos contaran cómo han sido sus procesos de construcción del problema de tesis de maestría. Pensamos en realizar estas entrevistas con el propósito de ofrecerles en un relato breve, en primera persona, cómo otras colegas realizaron sus trabajos de tesis, en lo que se conoce la cocina de la investigación, pero no nos vamos a concentrar en todo el proceso de tesis, sino como en esa parte de la cocina que tiene que ver con formular un problema de investigación, una pregunta concreta a cuya respuesta se dedica toda la tesis. En esta oportunidad vamos a entrevistar a una colega, una amiga, Silvina Cordero. Ella es docente en el Seminario de Ciencias de Didáctica de las Ciencias Naturales de las carreras de profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y es investigadora del Grupo de Didáctica de las Ciencias UNLP CONICET. Silvina realizó su maestría en educación en la Facultad de Educación de la Universidad Federal Fluminense de Brasil y también hizo su doctorado en Ciencias de la Educación, doctorado en educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad la vamos a entrevistar, queremos conocer cómo ha sido su proceso de formulación del proyecto en la tesis de maestría específicamente, aunque yo sé que hay una línea de continuidad entre su maestría y su doctorado. Bueno, ya le agradecí de manera privada, pero bueno, agradezco abiertamente su disponibilidad, su tiempo y toda la preparación que ha hecho de esta entrevista, recuperando algunos procesos de la historia y en la memoria de su proceso de tesis. Así que bueno, le damos la bienvenida y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias y gracias por tenerme en cuenta para estas entrevistas. Yo soy, como dijo Sofía, docente de la facultad, pero no soy egresada de Ciencias de la Educación. Me interesaba hacer esa aclaración. Tengo un recorrido profesional bastante extraño, porque soy egresada de Historia de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, pero me dediqué a formarme a nivel de posgrado, tanto en maestría como en doctorado, en el área de didáctica de las ciencias naturales. Y trabajo en la didáctica de las ciencias naturales, en el área en la que participa mi grupo, que se llama Grupo de Didáctica de las Ciencias, desde hace ya más de 20 años, diría bastante más, 25 por lo menos, y hemos reformulado nuestra definición del área por educación en ciencias naturales, ambiental y en salud. Así que ese es mi campo de trabajo en la docencia, la investigación y en la extensión. Y mi tesis de maestría tuvo que ver con ese campo en particular. Yo hice la tesis de maestría hace ya 21 años, así que hace mucho tiempo, con lo cual para esta entrevista yo le decía a Sofía, tuve que prepararme porque tuve que recordar el proceso, ¿no? Ya hace 21 años es mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para eso lo que hice fue, en principio, empezar a buscar lo que eran el proyecto de tesis, las presentaciones iniciales. Hice la tesis entre el año 1997 y 1999. Me llevó 2 años porque tenía una beca. La hice en la Universidad Federal Fluminense, en Niterói, en Brasil. Con lo cual tuve un recorrido que tuvo que ser muy rápido, porque estaba urgida por los tiempos de la beca, ¿no? En el posgrado en Brasil no hay la posibilidad de extender los tiempos para entregar las tesis. Tuve que hacer todo el trabajo en 2 años.
Pero lo que me favoreció en la definición del problema de investigación fue que yo ya venía trabajando en vínculo con el contexto que elegí para desarrollar mi tema de investigación de tesis. Yo venía colaborando ya desde hacía casi 10 años, en ese momento, desde el año 1988, con el taller de enseñanza de física, que era una experiencia innovadora que se desarrollaba y se desarrolla aún en la Facultad de Ciencias Naturales, mejor dicho, depende de la Facultad de Ciencias Exactas, pero es una materia de correlación ofrecida para la gente de Ciencias Naturales, que en sus más de 30 años de existencia se ha convertido en un espacio de experimentación, de innovación en la docencia, en la enseñanza de la física a nivel universitario, la física general. Y bueno, yo venía colaborando y conociendo esta experiencia y haciendo primeros trabajos de investigación y de sistematización de lo que se desarrollaba en ese espacio. Entonces yo conocía mucho el contexto. Y desde que había comenzado mi profesión como docente universitaria, tenía un interés temático que pasaba por el aprendizaje en situaciones de trabajo grupal. O sea, mi preocupación, mi interés, cuando me acerqué justamente al taller de enseñanza de física, era cómo era eso de que trabajaban en grupos para aprender física en la universidad. Yo era docente ya en la Facultad de Bellas Artes, había tenido una primera experiencia formándome en la teoría operativa de los grupos de Pillon-Rivière y tratando de llevar eso a la docencia en historia del arte. Y bueno, estaba con la inquietud, el interés por saber qué pasaba cuando se trabaja en grupos, cómo se aprende, qué es lo que pasa en los grupos de aprendizaje. Entonces, a partir de ese interés me acerqué al taller de física y en el 88, y bueno, seguí colaborando en distintos aspectos de análisis de la experiencia, pero cuando fue la oportunidad de pensar un problema de investigación, decidí que quería trabajar sobre eso justamente, ¿no? Que ya era un interés que se había ido problematizando, se había ido complejizando teóricamente, porque bueno, yo había también iniciado la maestría en didáctica de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hice 3 años de esa maestría, y había conocido la didáctica de lo grupal, que es una teoría, digamos, que planteaba Marta Souto en principio, y que era un abordaje que tomaba toda la perspectiva psicoanalítica y del análisis institucional para el análisis de los grupos. Entonces, había ido complejizando y fortificando mi mirada sobre esos trabajos en grupo a partir de la formación, ¿no? La formación de posgrado. Pero, aún así, revisando mis primeras presentaciones del plan de trabajo, encontré que las primeras preguntas que me formulé sobre el problema, sobre este tema, fueron ¿qué pasaba? Me planteaba describir y caracterizar el desarrollo de aprendizajes conceptuales referidos a una unidad temática específica, que era la termodinámica, en este contexto del TEF, y por otro lado, lo que me planteaba era describir y caracterizar las interacciones sociales que ocurren en las clases durante las presentaciones de esos contenidos, para ver si existían relaciones entre las características de los procesos interaccionales y los desarrollos de aprendizajes conceptuales. Buscaba relaciones entre dos procesos, yo me planteaba. En ese momento estoy leyendo una presentación que hice en abril de 1998, o sea, a 6 meses de iniciada mi maestría, ¿no?
mi maestría en educación en la Universidad Federal Fluminense. En ese proceso de formación tuve inclusive algún devaneo, podríamos decir, algún coqueteo con otras teorías, o teorías que analizan justamente los procesos de aprendizaje, como la teoría de los modelos mentales, entonces llegué a plantearme la pregunta respecto de cuáles eran los modelos mentales sobre los procesos termodinámicos que poseían los alumnos en esta experiencia y cómo iban cambiando esos modelos a medida que se iba desarrollando el contenido en las clases. Y también, en lugar de hablar de procesos de aprendizaje, específicamente me preguntaba la relación entre los modelos mentales y los procesos y los modelos pedagógicos, los modelos mentales de los alumnos, de les alumnes, y los modelos pedagógicos del taller de física. Pero bueno, ese devaneo tenía que ver con una teoría que era muy fuerte en este espacio donde yo me estaba formando, en la Universidad Federal Fluminense, que era la teoría de los modelos mentales. Sin embargo, eso fue un momento nomás. Terminé presentando a fines del año 98 un plan de tesis, un proyecto de tesis, donde mis objetivos centrales eran describir las interacciones entre alumnos. Ya no hablaba de las interacciones en general, hablaba de las interacciones entre los alumnos, y por otro lado me planteaba identificar los patrones de colaboración o de cooperación entre estudiantes. Me había focalizado, ya había abandonado la preocupación por caracterizar los procesos de aprendizaje y había decidido dedicarme a las interacciones específicamente entre estudiantes. Y solo me planteaba esta cuestión, describir y caracterizar las interacciones. Hablando de la introducción de la tesis, la que finalmente quedó, lo que nos planteábamos como problema fue cuáles eran las características de las interacciones entre alumnos de biología y geología, que son los estudiantes que participan del taller, si es posible identificar patrones de colaboración, y también preguntamos sobre la posibilidad de que existan variaciones en las dinámicas grupales en función de las tareas propuestas, porque justamente uno de los aportes, una de las contribuciones teóricas que tomamos ya cuando habíamos avanzado en el desarrollo de la tesis y del trabajo de campo, nos llamaba la atención, nos encendió una alerta respecto de la influencia que podían tener los tipos de tareas en las distintas dinámicas que podían tomar los grupos. Estas focalizaciones, estas progresivas focalizaciones del problema, como puede verse por lo que estuve explicando, obedecieron por un lado a el interés original mío que tenía que ver con el trabajo en grupos, pero fueron nutridas y muy estimuladas a cambiar en distintos momentos del trabajo en función de los aportes teóricos que íbamos obteniendo. De hecho, una de las cosas que yo le comentaba a Sofía, el marco de análisis que finalmente utilizamos en la tesis, lo encontramos cuando ya habíamos hecho el trabajo de campo. Esto no fue algo predefinido, digamos, hicimos el trabajo de campo con una serie de intereses para focalizar en el relevamiento, en la construcción de los datos, pero estos los terminamos de refinar y de analizar a partir de un marco que conocimos, porque, bueno, llegó a nosotras el artículo que lo presentaba cuando ya habíamos hecho el trabajo de campo. Esto en relación a la definición del problema, ¿no? Bien. Bien. No, creo que las preguntas que teníamos para hacerte están cubiertas. Por ahí sí, a partir de esto que nos estás contando, alguna sugerencia que pueda salir como para quienes se inician en este proceso de investigación. ¿Alguna sugerencia que vos quieras brindarnos?
Una cosa que yo siempre digo, bueno, yo ahora estoy dirigiendo, codirigiendo gente en sus tesis, ¿no? Es Ujú. que, es que el tema de tesis tiene que entusiasmar, tiene que ser una pregunta que venga desde adentro. No tiene que ser una cuestión de conveniencia circunstancial la definición de un problema de tesis, porque durante el desarrollo de una tesis se dedica mucho tiempo de la vida a pensar en eso. Y tiene que ser desde la pasión, si no, queda como algo seco, queda como algo poco, poco vivido y poco nutrido. Eso una primera cuestión que yo les plantearía a quienes quieran iniciarse en la investigación. Y lo otro es que no le tengan miedo a investigar lugares conocidos. O sea, que se aproximen a los contextos donde trabajan, pero que se animen al mismo tiempo a mirarlos a través de lentes teóricas, que son las que nos permiten distanciarnos de eso que conocemos, ¿no? Para mí fue fundamental en la construcción del marco teórico y las distintas lentes de análisis que pude ir conociendo en mi formación. Entonces, yo creo que no es un problema investigar lo conocido, en tanto y en cuanto nos distanciemos lo suficiente como para poder reflexionar y verlo como algo nuevo, ¿no? A través de alguna lente teórica. Y lo otro, elijan contextos que les faciliten las investigaciones. O sea, no, digamos, es difícil hacer investigación. Buscar contextos que dificultan la factibilidad de la investigación, simplemente por trabas burocráticas o por resistencias que pueden tener esos contextos, puede llegar a significar que te quiten las energías y que se te caiga el proyecto. Busquen contextos que puedan favorecer, facilitar la investigación y busquen cómo aportar a esos contextos. A mí me parece fundamental la investigación como un aporte a las experiencias educativas. Entonces, el vínculo de alimentación desde la investigación me parece importante, que hay que tenerlo en cuenta en la elaboración de los proyectos. Está bien. Bueno, me encantó. Bueno, muchísimas gracias y bueno, creo que ya cerramos aquí. Muchas Bueno, gracias por no, de nada, un la placer. exposición. Muchas gracias.